Comentábamos la semana pasada que pues, medir significa comparar una cantidad respecto a una que tomamos como referencia, o dicho de otra manera, como patrón. Aquí en México nos regimos bajo la norma oficial mexicana NOM 008 SCFI 2002, que se denomina Sistema General de Unidades y Medidas. Esta norma oficial nos dice en qué unidades debemos de medir cada una de estas magnitudes. Es la carga eléctrica en coulomb, resistencia eléctrica en ampere, corriente eléctrica en ampere, perdón, resistencia en ohms, voltaje en volts, potencia en watts, energía en joules, capacitancia en farad, frecuencia en hertz. Factor de potencia es adimensional, es decir, no tiene dimensiones, pero también es importante cuantificarlo. Y luminosidad en luz. Hemos mencionado incansablemente el amperímetro, el cual decimos que su función es medir corriente, tanto alterna como corriente directa, y las mide en amperes. Está basado en el principio del galvanómetro, nada más que este tiene una resistencia interna muy pequeñita que tendría que ser casi de 0 ohms. Internamente tiene una bobina móvil, la cual va a medir la corriente, y esta es la que nos estaría indicando, ¿no? La cantidad a estar midiendo. Y recordemos que la corriente se mide en serie. Entonces, si quiero medir la corriente en algún elemento, debo de colocar mi amperímetro en serie con base al elemento que yo quiero medirle la corriente. Como tal, el que estamos viendo aquí es un amperímetro puro, se utiliza mucho en tableros industriales. Sin embargo, de manera más común, nosotros encontramos el amperímetro dentro de un multímetro, polímetro o tester. Sí, este tiene la opción de medir amperes. Si se dan cuenta, solamente mide amperes en corriente directa, y el voltaje sí mide voltaje alterno y voltaje directo. Es un multímetro muy limitado, pero vaya, nos sirve. Y este es un amperímetro de gancho. Que les decía la semana pasada, estos ganchos miden variaciones en el campo magnético, y a través de ella, como hay una relación, me puede cuantificar la corriente. El gancho mide corriente. Sí, ahí nos decían. Este mide voltaje, sí, pero lo hace a través de las puntas que se conectan aquí abajito en este modelo. Pero el gancho solamente puede medir corriente. El voltímetro lo utilizamos para medir tensión o diferencia de potencial o voltaje, como le quieras llamar. Es igual su principio basado en el galvanómetro, nada más que a diferencia del amperímetro, se tiene una resistencia que debe ser de valor muy, muy elevado, el cual tiene como finalidad limitar la corriente hacia él, y de esa manera se protege. Recordemos que la forma de medir voltaje es en paralelo. Colocamos nuestro equipo de medición en paralelo con el elemento que queremos medir su voltaje. El ómetro, por su parte, igual está basado en el principio de construcción de un galvanómetro, nada más que este internamente tiene una pila. Una pila en serie, el cual nos permite que circule una pequeña corriente, y al momento de estar midiendo nosotros la resistencia, se genera un divisor de voltaje. Y recordemos que el divisor de voltaje nos ayuda a medir tanto voltaje, pero también resistencia. Entonces, esta pila hace que circule una pequeña corriente, se genera un divisor de voltaje. Como el voltaje de la pila es conocido, internamente se hace el cálculo y me dice la resistencia que está presente para poder hacer la medición. Recordemos que para medir el resistencia, el elemento debe estar desconectado del circuito. El circuito no puede estar energizado, si no me puede dañar mi equipo de medición. Y el osciloscopio es un instrumento muy gráfico, de representación gráfica, que se utiliza para visualizar señales eléctricas que están variando respecto al tiempo. Se utiliza mucho en la parte de electrónica, en la parte de señalización, y a veces se utiliza con el uso de otros equipos como un generador de funciones o un analizador de espectro.
Bien, recordemos que la fuerza electromotriz es toda fuerza que proviene de una fuente que hace que permita la circulación de corriente eléctrica. Entonces, por eso necesitamos la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos para que pueda circular la corriente. Ya sabemos que va del polo negativo al polo positivo, aunque por convención nosotros consideramos que es al revés. ¿Vale? Recordemos que las fuerzas electromotrices se puede obtener de pilas o baterías, que generan energía por medio de formas de medios químicos, de cambios químicos, a través de máquinas, que generalmente son motores. Tal es el caso de los dínamos, ¿no? Que estos pequeños equipos, lo que hace es un motor que lo estamos haciendo girar mecánicamente y me genera una pequeña corriente. Y a grandes escalas se utilizan en plantas eléctricas portátiles, pero no es otra cosa más que son motores. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros, la fuerza electromotriz, lo que genera es una diferencia de potencial para que pueda circular corriente. Es decir, se va a mantener un voltaje constante y la corriente puede estar variando. Es muy costoso y es muy complicado generar una fuente de corriente. Entonces, lo que más encontramos nosotros son fuentes de voltaje, a la cual nos estamos refiriendo como PEM, como fuerza electromotriz. Es decir, fuentes que generan un voltaje constante, a menos que fuera una fuente regulable, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Genera un voltaje constante y obviamente puede estar cambiando la corriente, a diferencia de una fuente de corriente. Esa me genera corriente constante y por consecuencia el que está cambiando es el voltaje, pero estas fuentes son muy costosas, son difíciles de construir. No quiere decir que no las haya, sí las hay, pero es más fácil trabajar con fuentes de voltaje que con fuentes de corriente. Vale, entonces las baterías, las pilas, las que conocemos, esas generan voltaje. Dependiendo del tamaño, una AAA genera 1.5 volts, una AA también 1.5 volts, una cuadrada 9 volts. Hay baterías de los carros que hay de 12 o de 24 volts. Todo depende del uso. Te decía, las máquinas electromagnéticas no es otra cosa más que un motor. Generalmente son motores de combustión. Un motor de un carro podemos utilizarlo como una máquina electromagnética. Porque de hecho, en nuestro carro tenemos ese principio. Porque nuestro motor de combustión interna, se le conectan poleas y estas poleas hacen girar otro motor. Hay un motor que en nuestro automóvil es muy importante porque a través de él se genera energía eléctrica. ¿Sí saben cómo se llama? El alternador. Exactamente, ya lo dijeron y ya lo escribieron en el chat. Ese es el alternador. El alternador es este tipo, un motor electromecánico. El alternador, como su nombre nos dice, genera corriente alterna. Y tú vas a decir, oye, pero a ver, si genera corriente alterna, ¿por qué funciona nuestro automóvil? Si nuestro automóvil funciona con corriente directa. Porque internamente el alternador tiene un circuito regulador de voltaje. Entonces lo que hace es convertir la corriente alterna, un puente de diodos, lo convierte en corriente directa y esa corriente directa regulada me sirve para cargar mi batería y alimentar otros dispositivos en mi auto, como los faros, el estéreo, etcétera, varias cosas que lo tengamos conectado a nuestro automóvil. ¿Vale? Entonces, el alternador es este motor, esa máquina electromecánica. Por eso cuando activamos, por ejemplo, el aire acondicionado, lo que está haciendo nuestro motor de combustión, le estamos generando más carga. Entonces entran ese equipo, lo hace girar y ya como ahí, dependiendo del carro, hay veces que hasta se siente como hasta disminuye un poquito la velocidad, porque ese motor de combustión está haciendo que gire otro motor, que en este caso es el del aire acondicionado, el alternador siempre lo tiene, etcétera, etcétera. Se nota, dependiendo del carro, hay carros que traen motor potente, ni lo siente uno, pero hay unos motores más pequeñitos, un motor de 100 caballos o un poquito menos, ahí sí se siente cuando mete uno el compresor, el aire acondicionado, sí se siente se siente como se siente el carro, que ya no da la misma potencia.
Luego, las celdas fotovoltaicas, estas celdas tienen la capacidad, tienen electrones en sus últimas órbitas. Entonces, la energía que llega del Sol en paquetes de energía, llamando cuantos, hace que esos electrones se liberen, entonces empieza a generar una pequeña corriente. Y esas pequeñas corrientes se pueden poner un arreglo de celdas solares que se convertirían en más corriente y nos permitirían, pues, encender de manera artificial algunas luces, ¿no? Y lo que ocurre a veces con los alumbrados públicos, ¿no? Que tienen celdas solares, durante el día se están cargando, esa energía se almacena en baterías, y ya cuando cae la tarde y la noche, esa energía almacenada la empiezan a soltar para que se puedan iluminar las calles, ¿no? A través de algunas lámparas. Los termopares son pares trenzados de alambres que están hechos de distintos materiales, generalmente es níquel cromo y cromo combinado con alguna otra aleación. Entonces, este par trenzado, cuando uno lo somete a una fuente de calor externa, genera una pequeña corriente. Esa pequeña corriente se puede amplificar y es muy común utilizar los termopares más como sensores de temperatura. Sí, se utilizan mucho como sensores de temperatura. Y hay un fenómeno que se conoce como el efecto piezoeléctrico, que es la propiedad que tiene algunos materiales, sobre todo el cristal de cuarzo, que al someterse a alguna presión, genera una pequeña corriente. Entonces, este tipo de material se utiliza, por ejemplo, en las básculas electrónicas. En estas básculas electrónicas de poco peso, al nosotros ponerle una pieza, el cristal lo estamos sometiendo a presión, genera una pequeña corriente, se hace una relación, un circuito, se mete un amplificador operacional y ahí se hace la comparación, ¿no? Para ver si aumenta la corriente, a qué peso equivale, si disminuye la corriente, a qué peso equivale. Bien, estas son las FEM más comunes que se encuentran en el mercado. Bien, pues vamos a ver los tipos de medida. Hay dos tipos de medida, las industriales y las de laboratorio. Las medidas industriales son aquellas que realizamos directamente sobre un montaje o una instalación eléctrica. Y lo único que requerimos es que los equipos de medición sean equipos prácticos. Sí, a veces compramos equipos muy económicos que nos dan una información que a lo mejor no será la más precisa, pero vaya, nos es útil para cuantificarlo. Yo les comentaba, por ejemplo, aquí en México, el voltaje normalmente debe estar entre 110 y 120 volts. Por la mañana, como la mayoría de las empresas y los casos hogares no utilizan tanta energía, andará en 120. Y por las noches, como la mayoría ya estamos en casa y empresas que si utilizan la energía de la noche, por ejemplo, en tarifas horarias, les hacen un descuento, pues en la noche se tiende a bajar más el voltaje por la demanda que hay de energía. Entonces, en ese tipo de instalaciones, pues basta con cualquier multímetro para realizar. Entonces, si la medida real es 110 y si mi multímetro me da 112, pues no pasa nada, ¿no? Sí tiene error, pero no es muy grande. A diferencia, por ejemplo, de un circuito de control, como sería la tarjeta del control del movimiento de un CD, de un DVD o de una cámara, híjole, la diferencia entre 1.1 volts sí hace que el equipo no funcione adecuadamente. Esa la podemos considerar hasta medida de laboratorio, que estas se realizan en condiciones idóneas bajo ambientes controlados. Entonces, esas condiciones se utilizan mucho para verificar que los aparatos de medida los estemos calibrando y que estos estén funcionando. Entonces suelen tener una mayor precisión, son utilizados en la industria y por tal motivo pues son más delicados y costosos su mantenimiento.